El buen testimonio. ¿El techo? No, te ves tú. Bueno, vamos a hablar, hermano, acerca del buen testimonio. El buen testimonio es necesario para que nuestra vida sea fundamentada en el Señor. El texto lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 12, nada más, 3, 12. Dice Colosenses 3, 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amables y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3, 12. Colosenses 3, 12. Otra vez dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3, 12. Amén. Como hijos de Dios, hermano, podemos decir o podemos entender que con seguridad lo que más hace que otros se rindan a los pies de Cristo es nuestra vida transformada. Mi vida transformada es lo que hace que la gente inconversa se acerque a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esto implica que debemos presentar los asuntos espirituales de una manera que el mundo pueda comprenderlos, es decir, física o materialmente. Esto no será fácil, pero realmente es lo único que podemos hacer, pues el hombre natural, como dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura. Y quisiéramos nosotros presentarles el Evangelio de Cristo de una manera espiritual, pero hermano, ellos quieren verlo materializado en nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo nos aconseja que nos vistamos como escogidos de Dios. Vistámonos, dice, como escogidos de Dios. Dice ahí, vestidos pues como escogidos de Dios. Y luego dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El apóstol Pablo nos aconseja que nos vistamos como escogidos de Dios. Y no estamos hablando, hermano, del vestuario externo, estamos hablando del vestuario interno. Internamente debemos de vestirnos, hermana, como hijos de Dios. Dice, llenos de misericordia, llenos de benignidad, llenos de humildad, llenos de mansedumbre, llenos de paciencia. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de las funciones de cada una de estas características, de cómo funciona en nuestra vida cada una de estas características. Pero hermano, por eso el apóstol Pablo dice, vestíos como hijos de Dios. Y un hijo de Dios, hermano, posee estas características: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Eso es, hermano, lo que la gente del mundo debe de ver en nosotros. Tenemos que convivir, hermano. Y en este mundo vemos que existen dos clases de personas. Unos son los conversos o los convertidos que han creído a Cristo, y el otro son los inconversos, aquellos que no aceptan a Jesucristo como su Salvador. Y tenemos que convivir con esos dos grupos. ¿Sí? Aquí en la iglesia, en nuestra casa, en la casa de los hermanos, convivimos con los convertidos, con los hijos de Dios. Pero en el trabajo, en la escuela, en el transporte, etcétera, convivimos con gente que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Y es, hermano, que debemos de tratar de ayudar
a ambos grupos. Tenemos que ayudar a los que son, tratar de ayudar a los que son ya hijos de Dios, ¿verdad? Y también tenemos que tratar de ayudar a aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Es importante, hermano, que usted y yo nos vistamos como hijos de Dios para poder ayudar a aquellos que tienen alguna necesidad de cualquier tipo. Ayudarles, porque esa es la manera en que ellos podrán ver materializado lo espiritual. No podemos decir yo soy muy bueno y no hacemos nada bueno. No podemos decir yo soy muy noble y no hacemos nada con nobleza, no manifestamos la nobleza en nuestra vida. No podemos decir yo soy muy misericordioso o muy bondadoso y nuestra vida hace lo contrario. Es necesario, hermano, entonces, que materialicemos lo espiritual en nuestras vidas. Materializar lo espiritual en nuestras vidas es que la gente inconversa y conversa pueda ver en nosotros la luz de Jesucristo. Eso cambiará, hermano, el concepto que tienen ellos de nosotros. El mundo inconverso, hermano, debe ver perdón, ya me adelanté. El mundo así como Jesucristo mostraba ejemplos terrenales para mostrar verdades espirituales, ¿se acuerdan las parábolas? Que hablaba de cosas terrenales para enseñarles lo espiritual, lo celestial. Así usted y yo, hermano, tenemos que mostrarles con las acciones terrenales las cosas espirituales. El mundo inconverso, hermano, debe ver en nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 17 versículo 21 dice: para que todos sean uno. ¿Lo tiene por ahí? Si lo busca y lo puede leer conmigo o después de mí. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. En Efesios capítulo 4 igualmente el apóstol Pablo reitera, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El apóstol Pablo dice que debemos tener paciencia los unos para con los otros, soportándonos y perdonándonos en todo tiempo. Soportarnos tiene que ver, hermano, con entender que aunque somos hijos de Dios y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, no tenemos el mismo nivel de madurez espiritual. Tenemos que entender, hermano, eso y soportar a nuestros hermanos que son más débiles. Y, hermano, a veces tenemos que tolerar a los que se creen más fuertes. No todos tenemos el mismo nivel de madurez espiritual, por eso tenemos que aprender a convivir, amén, con los hermanos que son maduros y a los que no son tantos, y a los que no son nada maduros, hermano. Por eso hay que ser pacientes para entender, hermano, a esos hermanos que están batallando. También, hermano, con el inconverso, tenemos que ser pacientes, mostrándoles el amor de Cristo día tras día, mostrándoles las buenas obras, esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas, ¿sí? Esto lo verán los inconversos, y entonces entenderán, hermano. No van a entender si les hablamos lo espiritual, pero si les hablamos lo terrenal para llevarlos a lo espiritual, ellos podrán entender. Amén, hermano. Nuestro testimonio involucra nuestro comportamiento con los incrédulos.
nuestro testimonio involucra nuestro comportamiento con los incrédulos. Mateo 5:16. ¿Lo tiene por ahí? Ayúdenme a ver qué dice. Mateo 5:16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense qué importante es este versículo y qué interesante y qué necesario, hermano, es que usted y yo lo entendamos. Dice: así alumbre vuestra luz, ¿qué, hermano? Delante de los hombres. ¿Sí? Jesucristo dijo, no se prende una lámpara y se pone abajo de un almud. Una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Así, hermano, debe alumbrar nuestra luz delante de los hombres. Amén, hermano. Dios conoce nuestra vida. Por eso, hermano, Dios conoce nuestro nivel espiritual. Por eso es necesario que los hombres vean un buen testimonio de parte de cada uno de nosotros, para que vean nuestras buenas obras, dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:16, para que vean nuestras buenas obras y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. A fin de cuentas, hermano, esa es nuestra misión, esa es nuestra labor, ese debe ser nuestro deseo, que la gente glorifique a Dios a través de lo que usted y yo estamos haciendo. Nuestro Señor Jesucristo dice que nuestras buenas obras, ¿qué dice, hermano? Deben brillar de tal forma que los hombres miren y glorifiquen a Dios. Que los hombres vean esas buenas obras en nuestra vida y glorifiquen a Dios. Amén, hermano. Qué bueno cuando nos dicen: ay, qué bueno que se detuvo, qué bueno que me pregunta, porque ya nadie se interesa por los demás. Pero usted y yo, hermano, como hijos de Dios, nos interesamos en los cristianos, nos interesamos en el inconverso también. ¿Para qué? Para que conozca a nuestro Señor Jesucristo. Nuestras buenas obras o nuestro buen testimonio debe hacer que el inconverso se acerque a Dios. Mi esposa le decía a la hermana María, y ahí le voy a pasar este video para que me oiga, le decía: hermana, pues, o no le dije, si usted quiere que sus hijos se acerquen a Dios y usted se va a retirar, no contiene, ¿verdad? No funciona, ¿verdad? Dice algo así, ¿verdad? Entonces, tienen que ver los que nos rodean nuestras buenas obras para que crean en Jesucristo, para que crean en que Jesucristo ha hecho una obra en nuestras vidas. Cuando el mundo nos ve, debe ver a Cristo en nuestras vidas. Amén. Sí, si ven malas obras en nuestra vida o no ven la diferencia de nuestro proceder, ya no entenderán que tienen necesidad de un Salvador, porque van a decir: somos iguales, ¿verdad? Somos iguales, te comportas igual que nosotros, vives igual que nosotros, padeces igual que nosotros, etcétera. ¿De qué te sirve entonces ir a la iglesia? Y luego dicen algunos: yo estoy mejor acá. Entonces, porque, hermano, tenemos que mostrar el poder de Dios en nuestras vidas, en medio del padecimiento, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, que la gente vea que tenemos una esperanza mayor a la que ellos tienen. Y entonces van a decir: ¿cómo le haces para soportar esa situación? ¿Cómo le haces para salir adelante en esto o en aquello? Pues solamente Dios es el único que tiene el poder para llevarnos adelante. Pero si ven ellos esa diferencia entre nosotros y ellos, querrán saber qué es lo que hace esa diferencia en nuestras vidas, y entonces tendremos la oportunidad de presentarles a Cristo como su Salvador. ¿Sí? También, hermano, hay testimonios fieles, testimonios de cristianos fieles, que hacen que aquellos que les rodean se alejen, porque saben que no van a poder llenar los estándares de la vida cristiana,
que aquel hermano está practicando. Y dicen, qué difícil es conservarse en santidad, qué difícil es conservarse en fidelidad, pero hermano, usted y yo lo podemos hacer, porque el Espíritu Santo nos ayuda para hacerlo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio. Nosotros, hermano, somos el cuerpo de Cristo. Por eso, hermano, 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, dice el apóstol Pablo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermano, tenemos que manifestar la obra de Cristo aquí en la tierra. Jesucristo está en el cielo, pero usted y yo estamos aquí en la tierra. Nosotros somos los que tenemos que mostrarle al mundo. Si nosotros no le mostramos al mundo el amor de Cristo, nadie más lo hará. Porque, hermano, ese es nuestro trabajo y es nuestra necesidad, proclamar a Cristo donde quiera que estemos, verbalmente y físicamente también, hermano, o sea, en palabra y en obra. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo le aconseja o le pide a Timoteo, le solicita, le suplica, le dice, presentándote tú en todo, ¿qué más? Como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Así le dice el apóstol Pablo a Tito, ¿verdad? Preséntate tú como ejemplo de buenas obras. No que se presente el hermano o que se presente, no, tú preséntate como ejemplo de buenas obras. Aquí nos incluye, hermano, a usted y a mí. No es solamente el pastor, no es solamente el diácono, no es solamente el maestro de escuela dominical. No, hermano, es cada uno de nosotros que tenemos que presentarnos como ejemplo de buenas obras. Es nuestra obligación, hermano, y nuestro privilegio ser ejemplo en todo lo que hacemos. Tan buenos debemos ser, hermano, en nuestro cristianismo, en nuestra cristiandad, que el enemigo, que el diablo, tiene que avergonzarse. ¿Sí? El diablo no puede acusarnos de nada. Al ver nuestra conducta, el mismo diablo se avergonzará, ¿verdad? Y va a decir que somos verdaderamente hijos de Dios. El mundo, hermano, debe inclinar la cabeza con vergüenza ante nuestro testimonio a causa de nuestra salvación. El mundo debe inclinar el rostro reconociendo la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Todo esto, hermano, todo esto se apoya sobre la sencilla verdad de que el mundo ya está cansado de oír el Evangelio. ¿Me escucha? El mundo está cansado de oír el Evangelio. Ya no quieren oírlo, quieren verlo y deben verlo en nosotros. Al ver el testimonio de muchos creyentes, más bien desean alejarse de Dios en vez de acercarse. Esto no debe ser así, hermanos. No debemos ser motivo de que la gente se retire del Señor, se aleje del Señor, deje de servir al Señor, deje de trabajar en la obra de Dios. Debemos ser motivo de ánimo para que los que vienen tengan el deseo de servir a Dios con todo su corazón, de hacer aquello que le agrada a Dios, como usted y yo lo estamos haciendo. Y si es posible mejor, que sea mejor. ¿Sí? Ya la gente no quiere oír el Evangelio, quiere ver. Amén. El Evangelio manifestado en cada uno de nosotros. Por eso decía en un principio,
No podemos enseñarle lo espiritual a un mundo pecador y rebelde. Tenemos que, fundamentados en lo terrenal, mostrarles lo celestial, la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestro testimonio, con nuestro físico. Al ver el testimonio en nuestras vidas, entonces la gente va a querer acercarse al Señor. Debemos recordar que no será suficiente hablar de cosas espirituales al mundo, pues no pueden entender porque para ellos son locura. No es suficiente hablar de las cosas espirituales al mundo, porque no las pueden entender, hermano. Si a veces los mismos cristianos no pueden entender las verdades espirituales, hermano, por eso digo aquel, hay que decirles con manzanitas, para que puedan entender. Así, hermano, viendo la obra de Dios en nuestra vida, van a entender lo que Dios hace, lo que Dios hizo en nuestros corazones. Tenemos, hermano, miren, quédese con esto. Tenemos que vivir en carne propia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Escuchó? Tenemos que vivir en nuestra carne el Evangelio de Cristo. No como aquellos que dicen, no, yo adoro al Señor en espíritu y en verdad. No, hermano, Dios recibe nuestra adoración en espíritu, sí, pero el mundo recibe lo que ve a través de nuestro cuerpo. Ojalá, hermano, que puedan ver la obra de Cristo a través de nuestros cuerpos, no a través de nuestras palabras, no a través de nuestras expresiones, a través de nuestra vida. Cómo vivimos el Evangelio de Cristo, para que la gente pueda entender lo que Dios ha hecho en cada uno de nuestros corazones. Amén. Dios ha hecho grandes y maravillosas cosas con nosotros. Y eso es, hermano, lo que tenemos que mostrarle a la gente día tras día. Amén, hermano. Póngase de pie. Vamos a orar y pidámosle al Señor que nos ayude para ser ese ejemplo que el mundo necesita ver en nosotros. Amén. Póngase de pie, hermano. Oremos. Córtame la grabación, por favor. No encuentro el control. No sé dónde lo dejé.